Agradecemos su preferencia y también confianza por elegir informarse aquí con nosotros, y tal y como se lo había comentado antes de ir a la pausa, en este momento estaremos abordando un tema con Juan Víctor, y se trata de una avioneta que se fue localizada en Retaluleu. Aparentemente esta es una narcoavioneta. Tenemos detalles al respecto, ya que el Ministerio Público se presentó al lugar de los hechos en horas de la mañana, en donde detectan que probablemente esta aeronave llevaba consigo ilícitos, pero es Juan Víctor Castillo quien dio seguimiento al tema y compartirá con nosotros los detalles y por supuesto la información que recabó durante esta cobertura periodística. Juan Víctor, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Alejandra? Muy buenas noches televidentes. Nuevamente abordamos el tema sobre la invasión del narcotráfico en cielo guatemalteco. Muchas más dudas que respuestas en torno a estos casos que han generado temas controversiales durante el año, Alejandra. ¿Por qué razón el narcotráfico invade a Guatemala por el cielo? Es evidente y es claro, hay mecanismos que utiliza el crimen organizado para poder movilizar cantidades millonarias de droga a México y finalmente comercializar la droga a los Estados Unidos. Hoy por la mañana, en Comunidad Victoria 3, Champerico, Retaluleu, que vuelve a ser escenario nuevamente de una aeronave siniestrada, el Ejército de Guatemala confirmó que a través de las fuerzas de tierra lograron asegurar el sector, el área donde se originó el accidente aéreo. Al final se confirmó el deceso del piloto de la aeronave, un mexicano de nombre Víctor Castañeda. El Ministerio Público, la policía se presentaron al lugar para iniciar en torno a las investigaciones y se confirmó a través de la Fuerza Aérea Guatemalteca del Ministerio de la Defensa que efectivamente se trataba de un vuelo ilegal. Obviamente hablamos sobre el tema de narcotráfico, se manejaban 2 vuelos que habían ingresado en horas de la madrugada, pero para conocer concretamente el caso en relación a lo que se detalla sobre la invasión del cielo guatemalteco, se encuentra con nosotros vía telefónica el coronel Óscar Pérez Figueroa, director de prensa del Ministerio de la Defensa, para abordar en relación a este caso hoy por la mañana. Coronel, buenas noches. Buenas noches, Juan Víctor. Buenas noches, Alejandra. Gracias por la oportunidad de participar con ustedes acerca de este fenómeno criminal que se está dando en espacios aéreos guatemaltecos. Buenas noches, coronel. Gracias por atender la llamada de TN a esta hora y por compartir con nosotros información relacionada con este caso. Específicamente, ¿cuáles son los mecanismos que utiliza el Ejército guatemalteco para detectar estos vuelos ilegales? Pues bien, el Ejército de Guatemala, a través de la Fuerza Aérea Guatemalteca, cuenta con una plataforma de defensa aérea, la cual consiste en medios electrónicos, y traducido esto son los radares primarios con los que se cuentan, ubicados en regiones estratégicas del país y se encuentran entrelazados con nuestros países vecinos, quienes en una lucha regional, porque afrontamos el mismo flagelo, damos una respuesta regional y multidimensional a las medidas que se toman para neutralizar el accionar del crimen organizado transnacional en su expresión de narcotráfico. Coronel, hay algo básico, incluso algunas consultas de varias personas a través de redes sociales al enterarse sobre aeronaves siniestradas en tema de narcotráfico. ¿El Ejército de Guatemala cuenta con las capacidades para darle persecución a una aeronave y cuál es el protocolo aéreo de la Fuerza Aérea en relación a lograr interceptar estas aeronaves? Efectivamente tenemos algunos recursos, sin embargo tenemos que hacer un preámbulo. En años anteriores se trató de implementar el comando, el control, la información y también la capacidad de interceptación aérea, la cual quedó establecida a partir de 2016 apenas, 12 años después de que se formuló la estrategia de defensa. Nada más los radares. Tenemos esos medios de detección y sin embargo no tenemos aviones de interceptación o aeronaves de interceptación capaces de llegar en el aire, combinar a la tripulación del avión o aeronave que dio el espacio aéreo nacional a que aterrice en un sitio determinado por la autoridad
o si no, invitarlos y escoltarlos a que abandonen territorio nacional, dando aviso a las autoridades de países vecinos de que se está expulsando de espacio aéreo nacional algún tipo de aeronave, para que estén prevenidas las autoridades al ingreso a esos espacios de estas aeronaves que surcan de manera ilegal los cielos, no solo nacionales, sino por donde van atravesando sin ningún tipo de control o de manera efectiva. Entonces, básicamente nos hace falta todavía un poco de implementación en lo que es comunicación y en lo que es la interceptación aérea. Coronel, ya para ir finalizando, en lo que va del año, ¿cuántas aeronaves, o en este caso vuelos ilegales, ha detectado el Ejército de Guatemala? A través de la plataforma se han logrado detectar más de 75 vuelos ilegales. No todos aterrizan en Guatemala, nada más van de tránsito. Y de estas detecciones, 31 aeronaves han sido detectadas ya en tierra por patrullas militares apoyadas con helicópteros. Es necesario resaltar de que con lo que contamos se hace lo que podemos. Entonces el radar detecta y helicópteros logran llegar entre 1 hora a 2 o 3 horas después del aterrizaje, el tiempo que es necesario para que grupos de presuntos narcotraficantes descarguen e incineren las aeronaves para evitar cualquier tipo de indicio. Pero tenemos el compromiso y también el mandato constitucional de realizar esta tarea, así como también tratados binacionales o regionales para combatir el narcotráfico, que es la mayor tarea que tiene asignada por el momento, combatir amenazas transnacionales por parte del Ejército de Guatemala y sus 3 fuerzas. Llama mucho la atención que en la mayoría de casos se han originado en departamentos fronterizos como el país de México, coronel. Sí, es hacer notar de que Guatemala era el 6º destino a nivel regional de droga por mar. Cuando las fuerzas de mar del ejército entraron en una lucha frontal contra ellos, se logró un decomiso ya en 3 años de más de 45 toneladas de ilícitos. Ante esto, por supuesto, los grupos del crimen organizado transnacional tienen estrategas y se dieron cuenta que El Salvador, Honduras, Belice y México tienen aeronaves de interceptación y Guatemala no las tiene. Es por ello que llama la atención de que los sitios de aterrizaje se encuentran en lugares alejados, tales como parques nacionales, Laguna del Tigre, Sierra de la Cantón, muy cercanos a la frontera Guatemala-México, que tiene movilización por tierra y también por agua. Así también la parte sur de Guatemala, específicamente en Retauleu, en donde hay parques nacionales también protegidos, pero es muy fácil descargar aeronaves, ponerlas en aguas de mar y salir hacia México de una forma bastante rápida, en cortas distancias y en corto tiempo. Gracias, coronel Óscar Pérez Figueroa, por atender la llamada a esta hora aquí en TN Todo Noticias y compartir con nosotros esta valiosa información. Juan Víctor, retomando el tema de la aeronave que localizan este día. Sabemos que esta persona se encontraba fallecida dentro de la misma, pero sería interesante conocer de dónde provenía y hacia dónde se dirigía. Son trabajos interinstitucionales, Alejandra, eso es básico comprenderlo. La custodia aérea le pertenece eminentemente al Ejército de Guatemala. Hay ciertas debilidades que ya las expuso el coronel, que obviamente ya es como un mecanismo que utiliza el narcotráfico para invadir el cielo guatemalteco. El proceso ya en tierra, el procedimiento judicial, le compete eminentemente al Ministerio Público y a la Policía Nacional Civil en tema de persecución penal. Ya son organizaciones transnacionales. Esto básicamente hay convenios entre varios países para el combate al narcotráfico. En relación a la aeronave, es proveniente, se entiende, de Sudamérica, probablemente, como un dato inicial, del país de Venezuela. El piloto mexicano Víctor Castañeda, esto a través de
una bitácora de vuelo que fue localizada, un documento al momento de diligenciar la escena que lo identificaba como el piloto Víctor Castañeda, pero una circunstancia que se tendrá que determinar porque lamentablemente él falleció durante el percance aéreo, Alejandra. Son básicamente lo que se localizó en esta escena del accidente aéreo en Champarico-Retaulén. ¿Cuál era el destino de la droga, Juan Víctor, y de qué tipo de estupefacientes estamos hablando? Generalmente se podría manejar la cantidad de más de 5 toneladas de cocaína porque la aeronave, lo confirmó el ejército, era un jet con capacidad impresionante para trasladar un alijo hacia el país de México, que es el destino final del narcotráfico, porque ahí es donde se compra, donde se genera los arreglos para los envíos de droga hacia los Estados Unidos de Norteamérica, proveniente, entiendo, de Sudamérica. En el mes de abril, Alejandra, realizamos un trabajo acá en TN23 de seguimiento específicamente a la invasión aérea. Presentamos varias gráficas donde revelaban cómo el narcotráfico estaba aterrizando en Guatemala y cómo descargaban las aeronaves, incluso a través de caballos movilizaban los cargamentos a México para poderlos entregar, cómo el ejército lograba llegar a los lugares a través de inspecciones aéreas donde los narcotraficantes se encontraban descargando la cocaína. Juan Víctor, interesante conocer y analizar la forma de operar de estas personas y sobre todo cómo utilizan las aeronaves con este cargamento de droga. El coronel nos daba a conocer que de 75 vuelos ilegales detectados, 31 aeronaves habían sido, en este caso, confiscadas, por así decirlo, y detenidas por el ejército guatemalteco. ¿Qué pasa con el resto? La información que maneja el ejército, un aproximado de 20 han sido quemadas, el resto escondidas entre matorrales o sumergidas en ríos fronterizos, entendemos, con México. De los 75 vuelos que ha detectado los radares de la Fuerza Aérea Guatemalteca, la mayoría logra ingresar al país de México según la información básica, pero como te comento y reitero este dato interesante, ya la persecución le compete eminentemente al Ministerio Público y entiendo hay una investigación bien establecida y bien fundamentada entre países, Colombia, Venezuela, Guatemala, Honduras, El Salvador, que se han visto perjudicados por la invasión del narcotráfico, y es interesante resaltar que hay una operación ya en marcha que le han denominado Colguados, que básicamente identifica estos vuelos ilegales y logra determinar a través de mecanismos de investigación cómo es que el narcotráfico logra trasladar todo ese alijo hacia el país de México. Juan Víctor, gracias por haber estado con nosotros, por darle seguimiento a estos temas que sin duda son de interés nacional. Con esto hacemos nosotros una breve pausa. Volvemos.